Feliz noche, mi gente, ¿cómo estamos? Estoy muy contento de estar acá. Hoy va a ser uno de esos episodios donde vamos a hablar de unas cosas más personales. Estamos haciendo estas series donde vamos a estar hablando cada uno de nosotros de un tema el cual nos esté ayudando, el cual nos esté sumando en el mes, en las semanas que tengamos. Y este tema es un tema que he estado leyendo, que he estado practicando y que siempre ha sido algo que vive en mí. Y este año lo he hecho de una manera más intencional. Hoy en día me estoy leyendo, en este caso escuchando por un audiolibro que se llama Una sola cosa de Gary Keller. Este audiolibro habla de una prioridad, de tener esa una cosa siempre grabada en tu mente y que tengas tiempo para ello. Entonces, como vinimos hablando en los podcasts pasados de cómo empezar el año, cómo planear, cómo hacer varias cositas, yo creo que es importante tener claro esa una cosa, esa prioridad que tienes, que debes hacer. Y para poder tener eso claro, yo creo que es importante, bueno, no para poder tenerlo claro, cuando ya lo tienes claro, es importante saber cómo lo vas a hacer, cómo le vas a dedicar tiempo a esa solo una cosa, la cual te va a llevar a tu propósito, a tu meta. Entonces, este episodio prácticamente quiero hablar de tres formas, tres maneras de bloquear tu tiempo para poder llegar a esa solo una cosa, a esa prioridad que tienes, a esa meta que tienes, para poder llegar más rápido a ella. Y esto no se hace basado en lo que yo opine. Esto es basado en lo que el libro me enseñó. Como le repito, Una sola cosa de Gary Keller. Es un episodio donde habla de vivir en productividad y cómo hacerlo de la mejor manera cuando ya entiendes qué es lo que debes hacer. Entonces él habla del tiempo de bloqueo, que si ustedes me conocen, saben que yo soy súper maniático, entre comillas, para bloquear mi tiempo. O sea, si ustedes ven mi celular, mi calendario, siempre, literal, cuando me levanto, cuando me acuesto, sacar el perro, hacer lo que sea que tengo que hacer en el día, está en mi celular. ¿Qué tanto respeto lo que está en mi celular? La mayoría de veces está 100% pues en respeto, o sea, lo hago, pero muchas veces soy muy flexible con los tiempos que tengo y a veces cambio una cosa por la otra. Y ahora estoy aprendiendo que todas las personas exitosas tienen por lo menos 4 horas en el día, donde hacen unas actividades, una rutina, para poder siempre llegar a esa meta, ¿ok? Cuando tienes claridad sobre esa meta, tienes que poder dividirla. O sea, si es una meta 5 años, por ejemplo, tienes que poderla dividir en qué debes hacer cada año, qué debes hacer cada mes, qué debes hacer cada semana y qué debes hacer cada día para estar más cerca de esa una cosa, ¿ok? A esa meta que tenemos clara. Entonces las personas exitosas hacen esto y lo dividen en 4 horas, una rutina mañanera, por la noche, como sea, pero por lo menos tiene que haber un tiempo bloqueado para las siguientes 3 cosas, ¿ok? Esas son las 3 cosas que las personas exitosas hacen, los 3 tipos de tiempo de bloqueo que las personas exitosas hacen, que les sirve mucho para poder llegar más lejos, ¿ok? Entonces vamos a hablar directo con esto. Número 1, y esto es algo que me sorprendió porque no es algo que yo pensaba que uno debería bloquear. Y creo que a ustedes también les va a sorprender bastante. Yo cuando lo escuché dije, ¿en serio uno debe hacer eso? Yo pensé que eso era dependiendo, sí. Y la razón por la que digo esto es porque este tiempo de bloqueo que uno debe hacer primero es el tiempo de vacaciones, el tiempo de descanso. Cuando empieza el año, normalmente siempre pensamos en trabajo, en acción y en muchas otras cosas, pero leyendo este libro dice que lo primero que uno debe hacer es hacer el tiempo de descanso, o sea, bloquear el tiempo de descanso o el tiempo de vacaciones del año. Yo he escuchado muchas veces y yo hasta muchas veces he dicho, para yo tomarme vacaciones me las tengo que merecer, para yo hacer esto o lo otro, ir a otro país, hacer lo que yo quiera hacer, tengo que primero trabajar, tener un buen dinero en la cuenta y ahí sí ya decido para dónde ir dependiendo del nivel de acción que haya hecho. Eso es lo que tenía sentido para mí, no sé si para ustedes. Este libro habla de que las personas exitosas, las personas que tienen mucho dinero, empiezan bloqueando ese tiempo de vacaciones y de descanso. Y esto es muy importante y tiene todo el sentido, porque cuando tú bloqueas ese tiempo de vacaciones o ese tiempo de descanso, vas a poner un nivel de acción muchísimo más grande porque ya sabes cuándo va a ser ese tiempo. Por ejemplo, mi tiempo de vacaciones el año pasado, yo fui a Europa y tuve un plan como de 20, 25 días, pero fue algo que entre comillas planeé con mucho tiempo, pero nunca lo puse como que este es el tiempo, estos son los días y este es el tiempo que me voy y todo el mundo va a saber. Si yo lo hubiese hecho así, hubiese disfrutado
ese descanso hubiera descansado de la mejor manera. Yo simplemente lo puse, no lo planeé de la mejor manera y lo que sucedió fue que estuve trabajando en Europa, estuve contestando llamadas, estuve pendiente de la empresa, estuve haciendo muchas cosas las cuales no me permitieron disfrutar al máximo de esas vacaciones, de ese tiempo de descanso, donde quería conocer ciudades, culturas y diferentes cosas. Entonces, ¿por qué si lo hacemos desde el principio es tan importante? Si lo pensamos desde el principio, porque si lo haces así, tú le vas a dejar saber a las personas que trabajan contigo que ese mes no vas a estar. Tú le vas a dejar saber a tus clientes que ese mes no vas a estar. Si tienes contratos, vas a asegurarte que cuando te vayas los delegues a otra persona o el tipo de trabajo que hagas. Vas a poder organizarte de tal manera que puedas descansar. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, pero es que yo no necesito un descanso. Yo voy a darle los siguientes 5 años durísimo y ya cuando yo acabe y haga todo esto, voy a descansar y voy a tomarme mis tiempos de viaje. En fin, si tú eres esa persona, pues me parece que piensas demasiado bien, pero en realidad no somos superhéroes, no somos Superman y necesitamos descansar. Por más efectivo que seas, por más trabajador que seas, yo creo que siempre es muy bueno poder desconectarnos, poder estar con nosotros mismos, poder disfrutar en familia y a nivel personal. Si no quieres viajar con alguien, puedes hacerlo a nivel personal, pero que sea un tiempo donde sea para ti, sea para descansar tu mente y sea como para renovar esas energías y poder seguir el año de la mejor manera. Entonces, ese es el primer tiempo de bloqueo que hacen las personas exitosas. Yo creo que es muy importante, yo creo que ahora en adelante lo voy a hacer así. Yo este año también voy a viajar a Europa si Dios lo permite. En junio estamos planeando para ir a España varias semanas para conocer España donde mi mejor amigo y lo vamos a hacer. Entonces ahora, ya que sé esto, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a empezar a planear todo conforme a eso para cuando me vaya poder disfrutar de esas vacaciones y poder estar presente. Eso te va a ayudar tanto como a ti como a las personas que están alrededor tuyo y poder disfrutar contigo y hacer tiempos memorables donde de verdad puedas estar presente, porque muchos de nosotros vamos a lugares y no estamos ahí, porque obviamente tenemos compromisos, tenemos responsabilidades y muchas veces nos damos una excusa y decimos que, bueno, pero es que es trabajo y yo no puedo decir que no porque es trabajo. Si son mis prioridades, es mi responsabilidad. ¿Qué pasa? Es que no planeaste lo suficiente para tomarte ese viaje. Esa es la realidad. Entonces ya lo sabemos, el primer tiempo bloqueado que deberíamos tener es nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo de vacaciones, para que puedas poner un nivel de acción tan grande que cuando te vayas lo vas a poder disfrutar de la mejor manera. ¿Ok? El segundo tiempo de bloqueo que tenemos que tener en nuestra vida va a ser el tiempo para esa una sola cosa. Esa una sola cosa es la prioridad. ¿Ok? Para poder llegar a tener un tiempo de bloqueo a esto es donde tenemos que entender qué es esa una sola cosa que debes hacer todos los días. De eso se trata el libro, una sola cosa. Y a medida que he leído el libro yo me he estado examinando y he dicho, bueno Juan, pero basado en tus metas, ¿qué es esa una sola cosa que debes hacer todos los días que no es negociable? Y tienes que poder tenerla clara todos los días. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, mi meta a 5 años, mi meta a 10 años. Bueno, hice un montón de revisión, entendí qué es lo que quiero hacer, entendí cuál es mi prioridad en este momento y así pude entender qué es esa una sola cosa que me va a llevar allá. En mi caso son llamadas, es poder conocer clientes todos los días. Así es que yo voy a poder llegar a mis metas y a mi prioridad. Entonces yo ya entendí que mi una sola cosa son las llamadas, ¿ok? Y poder conocer clientes todos los días. Entonces yo ya que entendí cuál es mi una sola cosa, ya puedo ponerlo en mi calendario, puedo bloquear un tiempo en mi calendario que no es negociable para esa una sola cosa. En mi ejemplo, 20 llamadas es lo que debo hacer para poder llegar donde quiero llegar en los siguientes 5 años. Y eso tiene que ser a manera diaria, todos los días debes hacerlo. Esa una sola cosa tiene que estar en tu calendario todos los días. ¿Ok? Entonces, yo ya que entendí cuál es mi una sola cosa, ya lo pude poner en mi calendario. Entonces, si tú no has entendido qué es esa una sola cosa que debes hacer, eso es lo primero que quisiera que entiendas. Que entiendas cuál es tu meta a largo plazo y esa meta poderla distribuir en diferentes años, en diferentes meses, en diferentes semanas, en diferentes días. Y hay algo ahí que no puedes negociar. Tú sabes que es ese algo que haces que te va a hacer llegar allá. Entonces, si ya lo entiendes, si ya lo comprendes, pon eso en tu calendario, ponle un tiempo que nunca vas a poder negociar para que en realidad entiendas que ese es el momento donde vas a brillar
Y de ese momento depende tu futuro. De ese momento depende tu meta. Y si lo ves así, créeme que cuando llegue ese momento, te vas a asegurar que hagas lo mejor que puedas en ese momento. Pero si no lo tienes claro, llega ese momento y te distraes. Entonces por eso es tan importante poder entenderlo y poder escribirlo. Esa es mi una sola cosa. Puede ser 1 hora, puede ser 2 horas, lo que sea que tú creas que sea un desafío de la mejor manera, pero que lo puedas hacer de manera consistente. Entonces, ¿por qué es tan importante tener el tiempo bloqueado para esto? Porque debes respetar ese tiempo y de la manera que tú la debes respetar, las otras personas también lo deben respetar. Tus clientes lo deben respetar, tu familia lo debe respetar, pero más importante es tú lo debes respetar, porque si no lo tienes bloqueado, quiere decir que está abierto, quiere decir que cualquier persona puede venir y tomar control de ese tiempo. Entonces no estás bloqueando ese tiempo para poder llegar a tu meta. Entonces si no tienes bloqueo para ese tiempo, en realidad ¿qué tan importante es esa meta para ti? ¿O qué tanta prioridad tienes en esa meta? Entonces si no es así, créeme que de verdad quizás tu meta no sea tan grande como lo pensabas. Entonces ese tiempo no se debe negociar. Ese tiempo debe ser un tiempo donde tienes que enfocarte 100% en hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y a veces me ha pasado que yo digo, bueno, y si me llega un cliente que me dice que quiere, en mi caso, ver una casa a esa hora. Digamos un ejemplo, que yo tengo mi tiempo de bloqueo de llamadas entre las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, 2 horas. Ese es el tiempo que me voy a poner todos los días para hacerlo. ¿Qué pasa si un cliente me dice, bueno, yo quiero ver una casa a las 9:30 de la mañana, Juan? Yo tengo 2 opciones cuando pase eso. Una, decirle, señor cliente o señora cliente, claro que sí, yo se las puedo mostrar a las 9:30, allá nos vemos. Esa es la opción número 1 y a veces uno siente que es la más razonable. ¿Por qué? Es un cliente, hay una manera de poder trabajar. Si puedo ayudarle a ese cliente, seguramente va a llegar a mi meta más rápido. Eso pensaría la mayoría de las personas y sería entendible, pero en realidad la opción 2 debería ser la opción más importante, donde le dices al cliente, señor o señora cliente, mil disculpas, pero tengo ya un compromiso de 9 a 11 de la mañana. Yo seguramente le puedo ayudar hoy, desde las 11 en adelante. ¿Le parece bien que nos reunamos a las 11:30, a la 1, a las 2, a las 3? ¿Qué horario le parece mejor? Ah, pero es que yo puedo a las 9:30 nada más. Me disculpas, pero en este momento ya tengo algo bloqueado. Ahí está la parte importante, está bloqueado y no puedo verte a esa hora. Si tu cliente lo entiende, que la mayoría de los clientes lo va a entender, porque tanto ellos como nosotros siempre tenemos compromisos. Ellos no tienen que saber cuál es tu meta, ellos no tienen que saber cuál es tu compromiso. Tú simplemente tienes que dejarles saber que ya tienes un compromiso contigo mismo y con tu futuro. Entonces, si no tienes un compromiso, eso es lo que debes hacer. Me ha pasado, porque yo he hecho esto, no lo he hecho de la manera consistente como debería, pero lo he hecho en el pasado, que me llegan clientes y yo les digo, no puedo. Y si el cliente dice, bueno, entonces voy a buscar a alguien que pueda. Está completamente bien. Vas a perder un cliente, pero si te comprometes con hacerlo todos los días, esas 20 llamadas, como en mi caso, ¿cuántos clientes estoy ganando al hacer eso? ¿Cuánta confianza y cuánto compromiso conmigo mismo estoy teniendo? Créeme que los efectos a largo plazo van a ser muchísimo más grandes que una sola venta. Entonces ya va a cambiar tu forma de pensamiento y vas a entender que ese tiempo no es negociable. Ya cuando llegue una urgencia, lleguen cosas que no puedes controlar, está bien, puedes usar ese tiempo para esa urgencia o algo que tienes que hacer, si es algo médico, si es algo familiar, que sea una urgencia, ¿no? Ahí sí lo puedes cambiar, pero no es dejar de hacerlo, ahí podrías reemplazarlo, ¿ok? Pero solo en pocos casos deberías hacer eso. Entonces, ese es el segundo tiempo de bloqueo para esa una sola cosa. Debe ser tu prioridad. Como lo dijimos antes, cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Si es tu prioridad, no hay nada más que pueda afectar esa prioridad. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu una sola cosa? Búscala, ¿ok? Y la número 3 para acabar es el tiempo de bloqueo para planeación, para planear. Si tú no estás teniendo un tiempo para planear, créeme que va a ser muy difícil entender dónde estás, ¿ok? Nosotros siempre hemos hablado de esa frase que dice que si estás fallando para planear, estás planeando para fallar. Si estás fallando en planeación, lo más seguro estés planeando en fallar, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú entiendes qué es lo que debes hacer, cómo debes organizarte, qué es lo que debes hacer todos los días,
tienes que poder tener un tiempo también de bloqueo para esta planeación. Si es una meta a 5 años, cada vez que se vaya a acabar un año debes entender qué debes hacer cada año para llegar a esa meta a 5 años, ¿correcto? Si es una meta a un año, cada mes, cada 6 meses, cada 3 meses, cada cuarto, debes poder examinar cómo va tu nivel de acción para llegar a esa meta. Tienes que planear y si empezaste slow, si empezaste lento el año, ¿qué pasa? Pues en la planeación, en el tiempo de planeación, de bloqueo que tengas, donde puedas revisar qué fue lo que pasó, vas a entender qué te sirvió, qué no te sirvió, qué hiciste bien, qué hiciste mal y qué debes hacer más. ¿Ok? Para poder llegar a dominar ese año, a dominar ese mes. Lo mismo lo seguimos haciendo así por mes, por semana, hasta que llegas al día. ¿Ok? Cada semana deberías tener un día, como lo hemos dicho antes, para muchos de nosotros en los domingos, porque es un domingo donde nos llenamos de energía, donde vamos a la iglesia, donde podemos compartir con Dios, donde podemos compartir con nuestras familias, con nosotros mismos, pero también tenemos que tener un tiempo donde podamos sentarnos y revisar la semana. ¿Cómo me fue esta semana? ¿Qué hice bien esta semana? ¿Cómo estoy conforme a mi prioridad, conforme a mi meta? ¿Qué tan lejos estoy? ¿Qué debo hacer más? ¿Qué hice bien o qué debo mantener? Y basado en eso te haces esas preguntas que hablamos de eso la semana pasada, las preguntas claves, y ya empiezas otra vez a planear tu semana. Listo, perfecto, ya sé cómo me fue la semana anterior, esta semana debe ser así. Y estos son los puntos claves que debo tener. Y esto es lo que debo hacer para llegar a mi prioridad, a mi una sola cosa. Eso debe ser lo primero que debes preguntarte. Ya todo lo demás lo puedes poner, la rutina mañanera, todos tus otros propósitos que tengas ese año los puedes tener simplemente claros ahí, después de que nunca pongas en negociación tu prioridad. Entonces siempre tienes ese tiempo de planeación. ¿Qué recomiendo hacer? Una vez por semana, una vez al mes, una vez cada cuarto, una vez cada 6 meses y una vez anual. Esos son los tiempos de planeación que yo voy a tomar en mi vida. Quiere decir, cada domingo, por ejemplo, voy a planear mi semana, ¿ok? Cada mes voy a planear cómo va a ir mi siguiente mes, y cada 3 meses, cada cuarto, voy a revisar todo lo que hice para ver qué es lo que me falta para los siguientes 3 cuartos. Cada 6 meses voy a examinar cómo voy, me falta medio año, voy bien, qué debo hacer, qué debo sumar, qué debo restar. Y así al final de año vuelvo y recupero todo lo que hice, reviso todo lo que hice y ya, ok, listo. Si yo quería hacer esto en los siguientes 5 años, ya pasó el primer año, ¿qué tan lejos estoy? ¿Estoy muy lejos? Bueno, el siguiente año sabes que voy a trabajar muchísimo más duro. Entonces, cuando entiendes que tienes que revisar todo lo que haces y tienes que planear conforme a ello, tienes que bloquear tiempo para hacerlo. Entonces, esto que te estoy contando, literal, ya está en mi calendario. Ya está mi calendario de la semana, del mes y del año. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quise hacer este podcast de estas series de lo importante de planear, de la prioridad? El tiempo de bloqueo es muy importante porque, como lo dije antes, es un tiempo que debes bloquear para poder llegar a tu meta, para poder llegar a donde quieres llegar. Y si no eres capaz de bloquear tiempo, si dices, no, pero es que yo no soy bueno con calendarios, he escuchado esto mucho, yo no soy bueno con calendarios, con tener algo ahí siempre, créeme que va a ser muy duro que puedas controlar la manera y el nivel de trabajo que debes hacer para llegar donde quieres llegar. Entonces, ese es mi consejo, basado en un libro, basado en lo que he estudiado, basado en lo que he escuchado. Yo creo que tiene mucho sentido. Algo que aprendí yo con esto es el tiempo de vacaciones, el tiempo de descanso, es algo que debemos tener claro. Número 2, el tiempo para una sola cosa, nuestra prioridad. Y número 3, el tiempo de planeación. Espero esto les haya gustado, que sigan pendientes a todos los podcasts. Vamos a hacer muchos de estos. Si les gustó, por favor no se olviden que queremos seguir creciendo. Entonces, si puedes darle compartir, darle like, darle seguir a nuestro Spotify, a nuestro Apple Podcast, a nuestro YouTube channel, a nuestro Instagram, vamos a tener TikTok, vamos a seguir sumando muchas más cosas para seguir creciendo juntos. Y si quieren mandarnos algún mensaje, algo que quieran de que hablemos, alguna pregunta que tengan, no duden en hacerlo, no duden en escribirlos. Y no se olviden que si lo crees, lo creas. Gracias.